título de este mensaje es Clamor y Respuesta. El exilio en Babilonia fue controlado por Dios. Jerusalén fue asediada es decir, el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Ese reino del sur también llegó el exilio a ellos. De parte de Dios, Dios usó como instrumento a Nabucodonosor para llevar su pueblo cautivo y disciplinarlo por su idolatría. El sufrimiento por el destierro fue anunciado por el profeta Jeremías, pero además el profeta Jeremías podemos ver en el libro de Lamentaciones cómo él describe la escena tan lamentable, tan triste, cuando Jerusalén es saqueada, quemada, sus tesoros del templo extraídos y aún los príncipes son muertos, al menos el rey le perdonaron la vida, pero fue llevado cautivo por la ira de Nabucodonosor. 70 años se había anunciado que duraría ese exilio del pueblo de Dios. Este tiempo de cautiverio y aflicción quedó esculpido en la mente y el corazón del pueblo de Israel. Por eso es que algunos salmos recuerdan, como el que vamos a estudiar el día de hoy, el Salmo 107 nos recuerda el regreso de los cautivos, la liberación del pueblo de Dios nuevamente para encontrarse o para buscar a Jerusalén. Y precisamente ese regreso a Jerusalén para restaurar la adoración es ese regreso que vemos aquí y cómo el Señor está dirigiendo a su pueblo y está respondiendo a las oraciones de su pueblo. Algunos comentaristas dicen que quizás es un tiempo posterior al exilio, pero estoy de acuerdo con aquellos que piensan que fue antes del exilio, pero estoy de acuerdo con aquellos que apoyan la idea de que el Salmo es post-exílico, recordando la salida de la cautividad, de los cautivos a Jerusalén. Y precisamente ese es mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos. Dios responde el clamor de su pueblo. Ese es el mensaje que quiero argumentar a través de 3 estrofas que tiene el Salmo. La primera estrofa es corta, los versículos 1 al 3, Dios reúne a su pueblo. Y la segunda estrofa es un poco más larga y tiene 4 eventos, como lo vamos a desarrollar. De los versículos 4 al 32, Dios responde al clamor de su pueblo. Y finalmente, la última estrofa, Dios establece a su pueblo, de los versículos 33 hasta el final del Salmo. En primer lugar, Dios reúne a su pueblo y esos primeros 3 versículos nos ayudan o inician dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque es para siempre su misericordia. Y de la misma manera el salmista va a terminar dando gracias a Dios por la bondad de Él. Es importante identificar quién es el pueblo de Dios. ¿Quién hace parte del pueblo de Dios? En la época en que se escribió el Salmo, el pueblo de Dios, dice el salmista, díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, es decir, aquellos que fueron rescatados de la esclavitud. ¿Quiénes hacen parte del pueblo de Dios? Ellos. El exilio babilónico fue en 2 etapas. Primero, el reino del norte fue asediado y fue llevado cautivo, cuya capital era Samaria, por Asiria. Pero más adelante el pueblo de Judá, cuya capital fue Jerusalén, fue llevada por Babilonia. Y entonces ese regreso hay razones para dar gracias a Dios. Los redimidos tienen razones de dar gracias a Dios. Aquellos que han sido cautivos en algún momento y ahora son libres,
son el pueblo de Dios. ¿Te identificas con ese pueblo de Dios? Todos nosotros creo que tenemos un antes de Cristo y después de Cristo. A veces no es tan marcado ese momento, pero todos tenemos una historia que contar de pecado, esclavos del pecado. Y eso es lo que identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que en algún momento estuvo cautivo. Y por eso es importante que los redimidos sean los que den gracias al Señor. Entonces el salmista identifica al pueblo de Dios y el versículo 3 nos dice que los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aquí tenemos varias delegaciones de regiones de Colombia, del sur, del norte, del occidente, del oriente, pero todos nos identificamos porque hemos sido rescatados, reunidos por Dios. Dios se ha traído a su pueblo con cuerdas de amor. Dios te ha traído a su pueblo, no por iniciativa propia como estudiamos esta mañana, no fue una iniciativa nuestra de llegar a Dios, sino que Él con su amor, con su espíritu, con su evangelio, con el poder de su gracia nos alcanzó, nos conquistó, nos enamoró y ahora le servimos a Él, le adoramos, le amamos. Ese es el pueblo de Dios. Dios reúne a su pueblo, los que un día eran cautivos. Fuimos cautivos, pero ahora somos libres para Él. Pero no solamente el pueblo de Dios es reunido en esa primera estrofa, sino que el pueblo de Dios también clama a Dios y Dios responde a su pueblo. Hay 4 eventos que el salmista describe de la manera como Dios contesta el clamor y la angustia de su pueblo. 3 momentos de crisis, 3 momentos en los cuales ellos están acorralados por las circunstancias, donde no hay salida. ¿Cuándo clamamos nosotros por auxilio? Cuando estamos en peligro. Si nosotros tenemos medios para subsistir, no vamos a clamar, no vamos a buscar ayuda. Pero cuando estamos angustiados, solos, cuando las circunstancias nos aprietan de tal manera que no tenemos salida, entonces clamamos a Dios. Muchas veces las circunstancias, como lo vamos a ver en el Salmo, son tan cómodas, o sea, las circunstancias cómodas, nadie va a clamar a Dios. Van a exigirle a Dios que les dé más. Pero no podemos nosotros pensar que las aflicciones, los sufrimientos, los desafíos, las luchas son para nuestra destrucción. No podemos pensar que Dios quiere acabar con nosotros, con una enfermedad, con una crisis económica, con una crisis relacional y con muchas otras fuentes de sufrimiento. Debemos descansar en que su plan es santificarnos y que podamos depender de Él como lo hizo el pueblo de Dios. Y 4 veces ellos claman en angustia. En el versículo 6 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Esta expresión se repite 4 veces en el versículo 13, en el versículo 19 y en el versículo 28. Pero también vemos que la respuesta de Dios a ese clamor y angustia produce 4 respuestas también del pueblo, acciones de gracias. Hay una invitación a agradecer a Dios. Versículo 8 nos dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 4 veces también están en paralelo esas acciones de gracias con ese clamor y con esa respuesta de Dios. El versículo 8, versículo 15, versículo 21 y el 31 invitan a dar gracias a Dios. Por eso queremos centrarnos en esas
4 momentos de crisis y es como si fuera un buffet de crisis. Quizás el salmista no quiere dejar a nadie por fuera. Y creo que ninguno de nosotros queda por fuera ante esos escenarios de dificultad. Creo que ninguno de nosotros queda por fuera de la angustia. Y creo que ninguno de nosotros va a quedar sin respuesta a nuestro clamor. Y podemos con gozo identificarnos con el salmista y con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, es decir, Israel, es un paralelo o un anuncio del pueblo santo de Dios, del nuevo pacto, es decir, los redimidos del nuevo pacto que fue celebrado o que fue inaugurado por Cristo con su propia sangre. Entonces, el primer escenario que vemos allí es que ellos, en los versículos 4 al 9, vemos que ellos están perdidos en el desierto, están buscando, vagaron, dice el versículo 4, vagaron en el desierto, están buscando la ciudad. Generalmente en el desierto no hay caminos, no hay rutas. La arena y el viento cubre los caminos. Entonces, si alguien está en el desierto y está perdido y no hay una ruta, empieza a desesperarse porque quizás tiene cierta orientación por el sol, pero necesita dirección, y es lo que ellos necesitan realmente. Dice que estaban hambrientos y sedientos, su alma desfallecía, pero clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Estaban buscando ellos la ciudad habitada, una ciudad habitada. Están en el desierto sin agua, sin alimento, sin dirección, y no ver una ciudad probablemente va a llevar a la angustia. Las ciudades eran sinónimo de que iban a encontrar al menos un refugio, iban a encontrar personas, había fuentes de alimento, como cuando conducimos en algún paraje y vemos las luces a lo lejos, sabemos que estamos cerca de la ciudad, pero ellos estaban sin esa dirección, no sabían, estaban desorientados, a punto de desfallecer, dice el versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Cuando estaban regresando, parece que el salmista describe esos momentos en que ellos buscaban a Jerusalén desde las tierras donde habían sido exiliados y desfallecían, estaban sedientos, estaban hambrientos, pero Dios les da la respuesta que ellos necesitan. La respuesta conforme a su angustia. Dice el versículo 7, ¿cómo los libró Dios? Los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Dios les trazó la ruta de un camino que no podían perderse para llegar al refugio, para llegar a una ciudad donde podían satisfacer sus necesidades. Y precisamente nosotros también tenemos un camino que ha sido provisto por Dios en medio del desierto. Es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la ruta que nos ha sido trazada para llegar a la ciudad celestial, para llegar y estar con Él para siempre y encontrarnos seguros en Él. Es Jesucristo el camino, y generalmente ese camino está a lo alto, señalado con la cruz. Necesitamos mirar a la cruz para ver a Cristo y para encontrar el camino. El camino no está en nosotros mismos. La respuesta a la aflicción por dirección la encontramos en Cristo. Él es la ruta que nos dirige a la patria celestial. Él es el pan de vida a los hambrientos del alma. Él es el agua que sacia la sed. Él hace que los desiertos se conviertan en estanques donde fluye el agua fresca para todos los sedientos del alma y del corazón, aquellos que están vacíos, aquellos que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Porque nuestro Señor, Él
responde al clamor de su pueblo. Pero hay un segundo escenario de los versículos 10 al 16 y es un escenario de prisión. Dice el versículo 10, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Ellos fueron llevados en cadenas al exilio. Ellos clamaron a Dios en medio de esas prisiones, pero hay una razón por la cual están prisioneros y cautivos. Dice el versículo 11, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Hermanos y amigos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias del pecado, pero hay esperanza en Cristo. Nosotros también podemos llegar a estar prisioneros como el pueblo de Israel que fue llevado cautivo. El pueblo de Dios fue llevado cautivo cuando la copa de la ira de Dios se llenó por su injusticia. Ellos se rehusaron a escuchar la palabra de Dios. En tiempos del rey Josías, la palabra de Dios fue nuevamente, inclusive la tenían en algún lugar oculta la palabra de Dios. Pero el rey Josías restauró la adoración nuevamente, desmontó los altares de los ídolos para que el pueblo adorara a Dios. Pero nuevamente después de la muerte de Josías, que es lo que describe Sofonías, que leíamos hace un momento, después de la muerte de Josías el pueblo cayó nuevamente en la idolatría, en la maldad, en olvidarse de la palabra de Dios, y por eso esta generación, si no le recordamos la palabra de Dios, van a padecer por falta de la palabra de Dios. Van a ser cautivos por el pecado, van a ser cautivos por sus propios corazones. En sus propios corazones van a ser prisioneros. Fueron rebeldes y Arsi Sproul, esa palabra rebeldes, dice que es el pueblo de Dios se rehusó a admitir la realidad de que el Señor es Dios. Se rehusaron a admitir la autoridad de Dios. Cuando nos rehusamos a someternos a la palabra de Dios, estamos rehusándonos a tener comunión con Dios. Estamos desechando la única verdad para nosotros, que es la palabra de Dios. Y la respuesta de nuestro Señor, Él dice, versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus cadenas. Dice precisamente, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Aquellos que desobedecen la palabra de Dios son encarcelados en aflicción. La mayor fuente de sufrimiento de los creyentes es el pecado. Voy a repetirlo. La mayor fuente de aflicción y sufrimiento de un genuino creyente es el pecado. O su pecado o el pecado de otros. Es afligido el verdadero creyente. Y por eso, esas prisiones de aflicción son una agonía, una fuente de sufrimiento. Y la única manera de poder ser libres es atendiendo a la palabra de Dios. Pero hay un tercer escenario del salmista donde el pueblo está acorralado en sus aflicciones. Y esta vez, versículos 17 al 22, nos habla de la enfermedad. Dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte.
El pueblo de Dios estaba afligido por su rebeldía. Aborrecieron el alimento que es el pan de vida de la palabra de Dios. En tono poético, como los salmos, como poesía hebrea, nos está ilustrando que la rebeldía contra Dios finalmente va a producir una enfermedad y va a producir que no haya apetito en las almas y los corazones. No es un buen síntoma dejar de lado la palabra de Dios en nuestra vida diaria. No es un buen síntoma abandonar el consejo de Dios. Lo necesitamos diariamente, porque ustedes están expuestos a la palabra de Dios cada 8 días, 40 minutos, pero eso no es suficiente, hermanos y amigos. Necesitan meditar en la palabra de Dios como el alimento, como el hambriento necesita la comida. Ahora hay programas de chefs, ahora hay todo tipo de oferta gastronómica, y creo que muchos de ustedes ya están pensando ahorita, después de mediodía, ¿qué van a almorzar? De la misma manera como tienen ese apetito, el apetito por la palabra de Dios va a mostrarnos que tenemos la vitalidad de Cristo en nosotros. El deseo de comer la palabra de Dios, el deseo de alimentarnos de la palabra, el meditar en sus escritos con gozo, depender de la palabra de Dios. Por eso la respuesta en el versículo 20 al clamor del pueblo: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Pero de la misma manera, todos nosotros deberíamos sentirnos que necesitamos la palabra de Dios, nuestras Biblias, el consejo de Dios. Por eso el versículo 20 dice: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Y por eso hay una respuesta, dice el salmista: ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. Precisamente al escuchar el pueblo, el clamor del pueblo, Dios les sanó con su palabra. No les sanó con riquezas, no les sanó con prosperidad, no les sanó con más placeres. Les sanó con su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, poderosa para consolarnos, para alentarnos. Es la comida que necesita nuestra alma. Dios sana con su palabra. Y por eso al meditar en la palabra, al meditar en el Evangelio, el salmista invita a hacer sacrificios de adoración. Ya no necesitamos sacrificar animales en los lugares altos. En Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, al hablar durante 11 capítulos del Evangelio y las implicaciones del Evangelio, en el capítulo 12, él dice entonces: con base en el Evangelio, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, el sacrificio no es una lucha, sino presentar nuestra mente y racionalmente, él usa esa palabra, nuestro culto racional significa que conscientemente nos dedicamos para Dios. Conscientemente consagramos nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras palabras para Dios como una ofrenda grata que suba delante de Él el olor del aroma del sacrificio. Y muchas veces nuestro trabajo es la mesa de sacrificio, donde tenemos, o nuestros hogares, es la mesa de sacrificio, la universidad, el aula de clase, es la mesa de sacrificio donde el olor grato de Cristo tiene que impregnar ese lugar, a pesar de las aflicciones, de las presiones. Todo eso
como una muestra de acción de gracias a Dios. Pero hay un cuarto escenario donde el pueblo de Dios también nos habla de mares agitados. Dice, versículo 23, los que descienden al mar en naves y los que hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Las tormentas, y por eso les decía, si no se identifican con el desierto, se identificarán con la esclavitud. Si no se identifican con la esclavitud, entonces se identificarán con el alma enferma. Y si no, entonces con las tormentas. Y si no se identifica con ninguna, hermanos, por favor oren por mí. Porque todos nos identificamos y todos somos llamados a clamar en angustia a Dios. Porque Dios escucha a su pueblo. Él responde a su pueblo. Dice que el versículo 26, que subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban, se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Es decir, los que se creían, cuando habla de pericia, habla de sabiduría. Ellos no pudieron controlar las circunstancias con su propia sabiduría. Necesitaron que Dios los socorriera. Muchas veces pensamos que nosotros sabemos muy bien cómo sortear las circunstancias difíciles. Pensamos que somos más sabios que Dios. O quizás porque hemos pasado por ciertas experiencias, creemos que ya sabemos cómo sortearlas. Pero necesitamos clamar a Dios para ser escuchados y seremos escuchados por Él. Porque Él, dice, versículo 29, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. ¿Cuál es la tormenta que tienes en estas épocas en tu mente? ¿Qué tormenta zarandea tu barca? Clama a Dios, porque Él responde a su pueblo. Finalmente, Dios establece a su pueblo porque Él convierte los desiertos en manantiales. Transforma, dice el versículo 35, Dios transforma el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Él provee para su pueblo. Esto quiere decir, en tercer lugar, que Dios establece a su pueblo. Allí ya terminan las angustias, los clamores, esas 4 escenarios de clamor, de respuesta y de acción de gracias. Y ahora es Dios quien toma el protagonismo absoluto a partir del versículo 33. Hay una declaración donde Dios domina sobre la naturaleza. Dios es el que transforma los campos para que planten viñas. Y cada vez que escuchemos que la Biblia nos habla de viñas, está hablando ¿de qué? De vino. Y si hablamos de vino, hablamos ¿de qué? De gozo. Y para que el vino sea cosechado se requiere tiempo. Las viñas no crecen como la maleza de un día para otro. Las viñas necesitan ser cultivadas, se necesita paciencia, se necesita esperar para disfrutar de esa cosecha. Es interesante que el salmista no dice que siembren para obtener frutas, sino se concentra en las viñas. Dice el versículo 37, siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. El Señor Jesucristo no necesitó plantar para producir el mejor vino, porque en esa boda, en esa primera boda de Canaán, Él solo dijo, llenen las tinajas, y las convirtió en el mejor vino. Él es el vino nuevo, de alegría y gozo a nuestros corazones.
Jamás nos arrepentiremos de sembrar para Dios, porque Él es nuestro vino, Él es nuestro gozo y alegría. Él ha preparado un lugar especial. No nos sacará del desierto, sino que hará producir el desierto. Muchas veces pensamos que al huir a los lugares más cómodos vamos a estar mejor. Pero sin Cristo, donde quiera que estemos, estaremos secos y sin fruto. Todos aquellos que salgan de esta iglesia, especialmente si son miembros de esta iglesia, por favor díganme en dónde se van a congregar, porque mi preocupación es que puedan recibir la palabra de Dios. Si se mudan, eso hace parte de nuestro pacto de miembros. Si se mudan a algún lugar, por favor busquen una iglesia conforme a la doctrina, porque Dios precisamente es nuestro gozo y alegría. Al final, el salmista habla de la justicia que tendrá el pobre, porque Él levanta de la miseria al pobre, dice el versículo 41, y lo pone seguro en alto. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad cierra la boca. Hay alegría para todos aquellos que disfrutan de Cristo, del Evangelio. Pero hay tristeza para aquellos que no se arrepienten. Quedarán mudos, no tienen razones para cantar. Ellos buscan lugares donde les ofrecen placebos para su alegría. Una alegría momentánea con música, con todo tipo de licores, pero es una alegría vergonzosa porque cuando prenden la luz se dan cuenta de su vergüenza, de todo lo que hicieron en las noches, supuestamente alegres, dañando los hogares, blasfemando el nombre de Dios, estas personas. Pero no se avergonzarán, quedarán en silencio. Pero nosotros, el pueblo de Dios, que somos escuchados en nuestro clamor, nos alegramos y somos sabios. Dice el versículo 43, ¿quién es sabio? Dice el salmista, que preste atención a estas cosas. La sabiduría en este contexto es comprender que el amor de Dios es inquebrantable, que Él es justo a pesar de nuestros desiertos, que Él es poderoso a pesar de que nos sintamos sin sentido nosotros, enfermos, cansados. Que los sabios son aquellos que le entregan la lealtad a Dios, confían en su palabra, piensan constantemente en sus bondades, el favor de su pueblo, no pasan por alto el amor de Dios, no pasan por alto la respuesta a su clamor, sino que se gozan en Él. Esos son los sabios que habla el salmista. Dios responde al clamor de su pueblo. El Salmo abre y cierra con las bondades de Dios. Y la respuesta a la angustia ya no la dio Jesucristo. Él es el camino que nos guía en el desierto. Jesús es el libertador que nos libra de las prisiones de desobediencia. Jesús nos sana con su palabra, nuestros corazones, nos limpia, nos restaura con su palabra. Y es Cristo Jesús quien calma nuestras tormentas. A Él puedes clamar y Él apaciguará los mares agitados de nuestra vida. Qué buen momento para recordar a Cristo y su sangre. Quiero invitar a mis hermanos encargados de repartir los elementos que por favor estén aquí al lado. Vamos a dar gracias por los elementos y seguidamente
les doy las instrucciones para tomar la Santa Cena. Padre, te damos gracias en esta bella mañana, Señor, en la cual recordamos que tú nos escuchas, que en nuestras angustias como pueblo tuyo. Gracias, Señor, que tenemos respuesta abundante por medio de tu Hijo. Gracias por estos elementos que nos recuerdan la sangre derramada por nuestro Redentor y su cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Bendícelos y que podamos celebrar como tú lo mandaste, Señor, la Santa Cena hasta que tú regreses. Te damos el honor y la gloria a tu nombre. Amén.